Génesis 18, vamos a leer los versículos 16 a 33. Continuando la historia aquí, recordamos en la primera parte del capítulo que 3 varones se juntaron para comer con Abraham, y no cualquier varones, sino Dios mismo y 2 ángeles, en forma de ser humano. Dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido al hablar mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Como cristianos, tenemos acceso a Dios. Podemos hablar con Él. Podemos rogarle a Él por nuestras necesidades y por las necesidades de otros. Pero más, tenemos el derecho de implorar a nuestro Dios en oración insistente. Lo repito, porque siempre cuando terminamos de leer y empiezo a hablar, hay tanto ruido y tanto... Bueno, escuchen. Tenemos el derecho de implorar a nuestro Dios en oración insistente. El problema es que a veces sentimos incómodos orando de esta manera. Es una cosa orar por las peticiones normales, por las cosas que nos parecen fáciles, pero implorar, rogar, ¿no es Dios soberano? ¿Quién soy yo para rogarle, para implorarle, para ser insistente? ¿Quién soy yo para orar por las mismas cosas muchas veces? O aún presentar argumentos de por qué Dios debería responder mi oración. Si no queremos hacerlo, ¿verdad? De alguna manera parece incorrecto, sentimos incómodos. ¿Cómo podemos implorar
a un Dios soberano. Y creo que por eso perdimos mucho poder de la oración. Creo que por eso a veces pensamos que no sirve orar, que nuestras oraciones no hacen nada, que no hay poder en la oración. Pero necesitamos aprender que sí es apropiado, sí es correcto y de muchísimo beneficio para el cristiano orar a Dios de manera insistente, implorando a Él, usando los argumentos bíblicos de por qué Él debería responder a esta petición. De una manera podemos ver un ejemplo de este tipo de intercesión y oración en esta historia que ya leímos, en la conversación entre Abraham y Dios. Obviamente en este caso Abraham está hablando con Dios cara a cara, porque Cristo había venido en forma de ser humano. Cuando nosotros oramos a Dios no podemos verle, pero el principio es lo mismo. Tenemos el derecho, hermanos, de implorar a nuestro Dios debido a nuestra relación con Él y basado en su carácter y en su obra. Recordamos que al principio de este capítulo, la parte de la historia que estudiamos hace 8 días, que Abraham recibió el gran privilegio de literalmente sentarse con Dios y comer con Él. Abraham disfrutó esta comunión plena e íntima debido a su relación con Dios. Y así aprendimos que nosotros también tenemos el privilegio de la intimidad con Dios, de la plena comunión con Él. Nuestra relación con Dios como cristianos nos da muchas bendiciones, muchos privilegios y muchos derechos. Y uno de esos derechos es el privilegio de poder hablar con nuestro Dios. Pero no solamente hablar, sino implorar con insistencia. Podemos rogarle a Él usando argumentos bíblicos basado en quién es nuestro Dios y en lo que ha prometido. Porque, hermanos, necesitamos darnos cuenta de la gran verdad que hemos recibido debido a la salvación. Somos los hijos de Dios. Hijos tienen derechos. Aún aquí en este mundo, ¿verdad? Legalmente los hijos tienen algunos derechos. Para nosotros es mucho más, pues no estamos hablando de cosas legales o cosas que tienen que ver con la ley de un país. Somos hijos de Dios y eso nos da derechos, privilegios, comunión íntima con Dios como amigos. Por eso podemos hablar honestamente y abiertamente con Dios, confiando en Él, basando nuestros argumentos en quién es y en lo que ha hecho, en lo que ha prometido. Si nosotros entendemos la intimidad y la plena comunión con Dios, si entendemos que esto sí es posible, como Dios nos enseñó la semana pasada, deberíamos poder tomar el siguiente paso. Es que no solamente creo que tengo comunión con Dios, pero debido a mi comunión íntima con Dios, ¿cuáles derechos tengo? ¿Y sabes cuál es un derecho que tienes? Puedes hablar con Dios. Puedes implorar a Dios, puedes rogarle a tu Dios con insistencia por lo que necesitas y también por las necesidades de otras personas. Como cristianos tenemos el derecho de implorar a Dios debido a nuestra relación con Él y basado en su carácter y en su obra. Entonces, usando la ilustración de esta historia en Génesis 18, pensando en la conversación entre Dios y Abraham, quiero que aprendamos, en primer lugar, nuestro derecho de implorar a Dios. Apenas leímos esta conversación entre Dios y Abraham, los versículos 23 a 32. Cuando Abraham intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham imploró a Dios que no destruiría las ciudades si encontrara algunos pocos justos viviendo en ellas. Esa es la parte más conocida de la historia, la conversación entre Dios y Abraham. Pero tal vez la parte más importante de esta historia es lo que pasó antes, en los versículos 16 a 22.
Porque esos versículos nos enseñan por qué Abraham habló así con Dios. ¿Por qué? Y cómo Abraham podía interceder por las ciudades con tanta insistencia. Porque cuando leemos la conversación entre Abraham y Dios, tenemos que preguntarnos, si somos honestos, es la pregunta. ¿Abraham tenía el derecho de hablar con Dios de esta manera? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Abraham dijo a Dios que no debería destruir al justo con el impío. Después imploró que si hubiera 50 justos, que no destruirá la ciudad. O si hubiera 45, 40, 30, 20, 10. ¿Abraham no era demasiado insistente con Dios? ¿No era algo que demostró que Abraham no tenía la fe necesaria? ¿Demostró que Abraham no se sometió a la voluntad de Dios? Esas son las preguntas, ¿verdad? Esas son las dudas. Para responder a esas preguntas, para responder a esas dudas, es importante, como siempre, entender el contexto del pasaje. Si leemos versículos 23 a 32, nunca vamos a saber si Abraham tenía el derecho. Si estudiamos los versículos 16 a 22, podemos ver claramente la respuesta. Antes de que Abraham intercediera por Sodoma, antes de que implorara a Dios por las vidas de los justos en la ciudad, leemos de las razones por las cuales Abraham podía hablar con Dios así. Leemos de su derecho de implorar a Dios con tanta insistencia. Y este derecho es explicado por Dios mismo, para que no pensemos en algo equivocado. Después del versículo 15, cuando Dios había reprendido a Sara por su falta de fe, dice el versículo 16, todos leen conmigo, ven sus propias Biblias. Versículo 16, que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. En el versículo 17, uno de esos hombres, que ya sabemos es Dios, pues dice, Jehová dijo, hablo con sí mismo, o tal vez hablo con los ángeles a su lado, y parece que Abraham escuchó. Dios, en sus palabras, en los versículos 17 a 21, nos da un vislumbre de lo que estaba planeando y el derecho de Abraham de saber lo que iba a suceder. Entonces vamos a leer otra vez versículos 17 a 21. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, etc. Entonces aquí en el versículo 17 dice que Dios decidió, y fíjense muy bien, Dios decidió no encubrir de Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Piensa por un momento. Dios tiene una responsabilidad de revelar a nosotros todo lo que va a hacer. ¿Sí o no? Más fuerte. No. A veces creo que creemos que sí, pero no. Dios no tiene responsabilidad de decirnos todo lo que va a hacer. Él es Dios, nosotros no. Por eso hemos estudiado en este libro de Génesis tanto tema de la fe. ¿Okay? Vivir por fe y no por vista. Porque Dios no siempre nos revela lo que está haciendo. Dios no siempre nos revela por qué está haciendo lo que está haciendo. Necesitamos vivir por fe. Y aquí Dios no tenía que revelar a Abraham tampoco lo que iba a hacer. Pero decidió hacerlo. Por razones que vamos a ver en un momento. Pero eso más básico, eso más fundamental. Podemos decir aquí que Dios, en este caso, decidió revelar lo que iba a hacer Abraham debido a la relación que tenía con él. No olviden que aunque hemos dividido este capítulo en dos mensajes para estudiarlos mejor, los eventos del capítulo 18 son una sola historia. Entonces tenemos que regresar a lo que estudiamos en la primera parte del capítulo. Abraham experimentó y disfrutó la plena comunión e intimidad con Dios
cuando se sentó para comer con él. Y esta misma comunión continúa en el capítulo. Debido a la relación entre Abraham y Dios, en esa situación Dios decidió decirle lo que iba a hacer. ¿Cuál fue la relación? La relación entre Dios y Abraham era la relación, primero, de padre e hijo. Abraham era hijo de Dios. Pero también leemos en Santiago 2:23 que Abraham era el amigo de Dios. Este versículo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran bendición para ser llamado el amigo de Dios! Abraham era un gran hombre de fe, un hombre que Dios usó para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para su hijo. Abraham disfrutó la comunión íntima con Dios y por eso en esa historia Dios se dignó de revelarle a él lo que iba a hacer. Y basado en esta relación con Dios, más adelante Abraham podía implorar a Dios e interceder por Sodoma. Su derecho de hablar con Dios de esta manera tan insistente fue debido a su relación con Él. Hijo, sí, pero también amigo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a veces tú puedes hablar muy fuertemente, muy abiertamente con tu amigo, ¿verdad? Si son fuertes amigos, puedes decir a esta persona cosas que nunca vas a decir a otra persona. Porque es tu amigo, porque es una relación fuerte, íntima con esta persona. Tal vez tú dices, pues qué increíble, ¿no? Qué gran hombre de fe era Abraham, de fe era Abraham. Qué gran hombre de Dios. Para tener ese tipo de comunión, para ser llamado amigo de Dios. Pero ¿sabes quién más puede ser llamado el amigo de Dios? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? Si somos cristianos. También como Abraham, somos más que amigos. Tenemos el privilegio de ser llamados los hijos de Dios. Y por eso, aunque Dios no necesariamente nos revela exactamente lo que va a hacer en toda situación, Dios sí habla con nosotros por medio de su palabra. Dios habla con nosotros. Dios revela su voluntad a nosotros por medio de su palabra. Cuando no la lees, cuando no la obedeces, estás perdiendo todo. ¿Okay? Como siempre digo, eso no es legalismo, es no decir, es la regla de la iglesia que yo leo mi Biblia. No es regla. ¿Quieres conocer a Dios o no? ¿Quieres obedecerle como hijo y quieres ser su amigo? No puedes hacerlo si no lees y no obedeces la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser llamados amigos de Dios como Abraham? Somos hijos y somos cristianos, eso es básico. Pero ¿cómo amigos? Necesitamos recordar lo que Cristo dijo acerca de cómo ser su amigo en Juan 15. Vamos a leer juntos en Juan 15 y el versículo 14. El libro de Juan y el capítulo 15, el versículo 14. Cristo nos dice claramente cómo podemos ser amigos de Dios. Este debe ser el deseo de cada hijo de Dios aquí. Eres hijo, quieres ser amigo o más amigo. ¿Cómo? Juan 15, versículo 14. Cristo dice sin malentendido: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O más como mexicanos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aunque por supuesto todos cristianos son hijos de Dios y todos cristianos pueden ser llamados de alguna manera amigos de Dios, tenemos responsabilidad también. Para ser el amigo de Dios tienes que obedecer sus mandamientos. No puedes llamarte amigo de Dios si no obedeces. Lo mismo, si no lees la Biblia, no eres amigo de Dios. Si no obedeces el mandamiento de santificar el día de reposo y venir a la iglesia, no eres amigo de Dios.
Si tú vives en pecado constante, lo que sea el pecado, ¿cómo puedes llamarte amigo de Dios si no obedeces sus mandamientos? Entonces tenemos responsabilidad. El verdadero hijo de Dios, el verdadero amigo de Dios, aunque por supuesto no vive en perfección, aunque por supuesto cae, pero su meta y su propósito en la vida siempre es hacer lo que Dios le manda. Así que tenemos el gran privilegio de poder ser amigos de Dios, aunque parece imposible, porque tenemos la comunión íntima con Dios, porque hemos sido adoptados en su familia. Pero este privilegio es también una responsabilidad. Las dos cosas. Es privilegio porque Dios nos ha adoptado. Y es responsabilidad porque para ser amigos tenemos que obedecer. Necesitamos obedecer, necesitamos vivir a la luz de la relación milagrosa que tenemos con Dios para poder decir en verdad que somos sus amigos. Pero aquí, si regresamos a Génesis 18, Dios también da algunas razones específicas en este pasaje por las cuales dijo a Abraham lo que iba a suceder. En el versículo 18 del capítulo 18, Dios dijo que Abraham iba a ser una nación grande y fuerte y que en él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios iba a usar a Abraham en gran manera. Continuando con este tema del libro de Génesis, Dios iba a usar a Abraham para bendecir a su pueblo y para preparar el mundo para Cristo, que es el tema del libro de Génesis. Y puesto que Dios iba a usar a Abraham tanto, demostró su relación íntima con él por medio de esta revelación de su voluntad y la oportunidad para Abraham para interceder por la ciudad. También en el versículo 19 vemos otra razón. Dios sabía que lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra, su destrucción, sería un buen ejemplo para Abraham y para su descendencia para no desviarse. Ven el versículo 19. Dice, Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué significa? Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí la importancia de guardar el camino de Dios, la importancia de hacer justicia y juicio. Y por eso Dios permitió que Abraham entendiera más de esta situación, para que Abraham pudiera enseñar de mejor manera a su familia, a su descendencia, la importancia de guardar el camino de Dios. Es decir, cuando Dios justamente juzgó a Sodoma y Gomorra sus pecados, iba a ser una ilustración poderosa para Abraham para enseñar a su familia. ¿Okay? Piensa conmigo. Es una cosa decir a tus hijos una verdad. Es una cosa intentar enseñarles solamente por palabra, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una ilustración, cuando tú tienes un ejemplo que ellos pueden ver, funciona mucho mejor, ¿verdad? Así fue aquí. Que Abraham podía enseñar a su casa, hijos, nietos, todos. Es esencial guardar el camino de Dios. Es esencial actuar en justicia y juicio. Ok, papá. Bueno, abuelo, sí. Ya siempre dices lo mismo. Pero ahora, su enseñanza iba a ser mucho más fuerte cuando él podía decir, vengan. Y él podía señalar al lugar donde antes estaba Sodoma y Gomorra. Hijos, nietos, ¿ven estas ruinas? Antes estaban 2 ciudades. Desobedecieron a Dios. Tan malos que Dios en su justicia y juicio las destruyó. Mis hijos, mis nietos, tengan cuidado. Guarde el camino de Dios. O eso es lo que pasa. Que es mucho más fuerte, ¿verdad? La ilustración. Entonces, parte de la razón por la cual Dios reveló a Abraham lo que iba a hacer es para que Abraham pudiera enterarse más en la situación y usar esto como ilustración para su casa y su descendencia después de sí, de la importancia de guardar el camino de Dios y actuar en juicio y justicia o hay castigo. Dios ve.
Y sin duda estas dos ciudades específicas de Sodoma y Gomorra iban a ser una perfecta ilustración de este punto. Porque dice que esas ciudades en los versículos 20 y 21, su pecado dice se había agravado, ¿qué dice? En extremo. Dice, el clamor en contra de ellos había aumentado y había venido hasta Dios. Aquí cuando hablo de un clamor, ese término usado en la Biblia para describir el grito de las personas oprimidas y maltratadas de manera extrema. Es el ruego agonizante de una víctima enfrentado con una gran injusticia. Y Dios dijo, este clamor me ha venido a mí, su pecado se había agravado en extremo. Dios quería demostrar a Abraham y a todos que Él no ignora los gritos y las lágrimas de las personas oprimidas y maltratadas. Que Dios es justo, así como misericordioso. Que Dios no puede permitir que el pecado siga para siempre sin justicia y sin juicio. Esta lección iba a ser muy importante para Abraham y su descendencia en el futuro. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Los judíos, ¿verdad? Israel. Algunos años después iban a ser esclavos, ¿verdad? En Egipto. Y en Éxodo 2 y 3 Dios dijo, el clamor de mi pueblo ha subido a mí, la misma palabra. Y Dios escuchó, y Dios descendió, y Dios rescató a su pueblo. Dios demuestra que tal vez no en nuestro tiempo, porque Israel fueron esclavos por 400 años. Pero Dios en su tiempo siempre juzga el pecado. Dios sí es justo. Dios no permite que las personas sean maltratadas y oprimidas para siempre. Entonces aquí vemos primero en ese contexto el derecho de Abraham para implorar a Dios en la manera en la cual lo hizo en la segunda parte del capítulo. Entonces, el ruego de Abraham a Dios, la manera en la cual intercedió a Dios, no tiene sentido. No tiene ningún sentido si no entendemos por qué podía hacerlo. Y podía hacerlo porque Abraham era hijo de Dios y amigo de Dios. Y Dios quería demostrar a Abraham lo que iba a suceder para enseñar su descendencia y para demostrar la relación que tenía con él. Y nosotros también tenemos el mismo derecho. Si eres hijo de Dios, si estás obedeciendo los mandamientos para ser amigo de Dios, tienes el derecho de hablar con Él, interceder y rogar por tus necesidades y por las necesidades de otros. En segundo lugar, necesitamos examinar la intercesión misma de Abraham a Dios. En la segunda parte del capítulo, los versículos 23 a 33, podemos ver la base de implorar a Dios. Los versículos 23 a 33, vemos la intercesión de Abraham a Dios. Espero que ya entendamos que Abraham tenía el derecho de implorar a Dios. Abraham tenía el derecho que fue suyo porque era su hijo y su amigo, porque tenía comunión íntima con Dios, porque Dios mismo habló con él para decirle lo que iba a suceder. Vimos en los versículos 20 y 22 que Dios iba a destruir esas ciudades y Abraham sabía eso. Y por eso empezó a implorar a Dios por los justos en esta ciudad. Es muy importante entender cómo lo hizo. Abraham lo hizo con humildad, con temor, no basando su petición en sí mismo y sus pensamientos y su idea de lo que es correcto, sino Abraham intercedió basado en quién es Dios y en lo que Dios hace. Es importante entender eso y aprender el ejemplo de Abraham para que nosotros cuando intercedamos por alguien, cuando imploremos a Dios por alguien, lo hagamos correctamente también, para que lo hagamos de manera eficaz. Entonces, fíjense bien en versículo 23. La primera pregunta de Abraham a Dios era, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham entendió quién es Dios. Dios no es injusto.
Dios no puede hacer nada malo. Es imposible. Imposible. Entonces, desde el principio de su intercesión vemos que Abraham basó su intercesión en el carácter de Dios. Abraham no basó su intercesión en sus emociones o en sus deseos. ¿Entendemos? A veces oramos, Dios, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque me siento mal. Ok, qué lástima que te sientes mal, pero eso no es base para una oración. Dios, tú tienes que cambiar eso, porque si no, no voy a tener tal cosa. ¿Y qué? Pero cuando oras y intercedes basando tu oración en el carácter de Dios mismo, Dios, tú eres justo, no puedes hacer tal cosa. Ya tu intercesión tiene poder. Porque está basado en quién es Dios, en lo que Él se ha revelado de sí mismo. Tenemos un gran problema que nosotros casi siempre oramos basado en lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que sea mejor para nuestras vidas. Eso no es la mejor manera, no es la manera correcta para orar. En vez de basar tus oraciones en lo que tú quieres, en lo que tú pienses, en lo que tú sientes, tienes que basar tus peticiones en quién es Dios, en su carácter, en su obra. Abraham entendió que Dios es justo, que Dios es perfecto, que Dios no puede hacer nada malo. Versículo 25 vemos lo mismo. Abraham dijo, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no de hacer lo que es justo. Lo chistoso aquí es que Abraham estaba incorrecto, porque no había justos en Sodoma, nada más uno, Lot. Abraham no entendía completamente lo que Dios quería hacer. Okay. Abraham no sabía que en realidad había un justo en la ciudad, nadie más. Pero otra vez vemos la manera en la cual habló con Dios, sus razones por las cuales estaba intercediendo así. Abraham no tenía ninguna duda de que Dios siempre hace lo correcto, que Dios no puede cometer un error. Dios es perfecto, fiel, sin pecado, justo en todo lo que hace. Y por esta confianza en su carácter podía implorar a Dios por los justos con tanta insistencia. Y hermanos, tenemos que aprender a orar en la misma manera. Orando basado en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, en lo que sabemos de Dios, en vez de orar basando nuestras peticiones en nuestros propios deseos y sentimientos. Somos hijos y amigos de Dios. Sí tenemos el derecho de implorarle a Él e interceder por otros, pero tenemos que hacerlo con la base correcta, basando todo en el hecho de que Dios es justo, Dios es perfecto, Dios no puede hacer nada incorrecto. Por supuesto, si vamos a orar así, si vamos a orar basado todo en el carácter de Dios, tenemos que conocerle primero. Si vamos a orar basando todo en quién es Dios, tenemos que estar completamente seguros en nuestras propias mentes que creemos que Dios es justo. Tenemos que creer en nuestras propias mentes que Dios es bueno. Tenemos que creer en nuestras propias mentes que Dios es perfecto. Y regresamos a lo mismo, ¿verdad? No hay nadie aquí que va a decir con la boca, yo creo que Dios es malo. O tal vez, pero no muchos, ¿no? Pero como vives, tú vives a veces como si realmente crees que Dios es malo. Dios no lo hace lo que tú quieres que Él haga. Dios es malo. ¡Qué orgullo! Por supuesto, no puedes orar de esta manera si no crees en verdad que Dios es perfecto y justo y santo y no puede cometer un error. Dios no puede cambiar. Si Dios no fuera justo, no sería Dios. Si Dios no fuera perfecto, no sería Dios.
Entonces cuando oramos, cuando imploramos a Dios en oración, cuando imploramos que algo en nuestra vida cambie, o que algo cambie en las vidas de nuestros hijos, o lo que sea, necesitamos tener la confianza verdadera en nuestras propias mentes que Dios siempre va a hacer lo correcto, si lo entendemos o no. También vemos aquí que Abraham demostró mucha humildad cuando imploró a Dios por los justos en este pasaje. Abraham demostró aquí mucho temor de Dios, no miedo, pero lo que Salomón dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Abraham demostró mucho temor de Jehová en este pasaje. Vemos esto a través de su intercesión, aunque está pidiendo mucho, está pidiendo cada vez más audazmente, pero siempre se da cuenta de quién es Él y quién es Dios. Versículo 27, Abraham dijo, y aquí, ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, humildad. Versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablaré. Versículo 31, y dijo, y aquí ahora que he emprendido a hablar mi Señor. Versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez más. Entonces Abraham estaba orando con insistencia, implorando a Dios que salvara la ciudad si hubiera 50, 45, 40, continúan así justos, pero siempre con un entendimiento de que Él era polvo y nada más, que Dios es Dios y sabe todo. Aunque Abraham era su amigo, de todos modos demostró en cada instante que confió en su soberanía y creyó que Dios sabía mejor que él. Así que nosotros podemos y debemos orar, interceder, implorar a Dios con insistencia, con argumentos basados en quién es, pero siempre con un entendimiento de que no somos Dios. Siempre con una actitud humilde, en vez de actuar, orar, como que nosotros no haríamos tal cosa, como que nosotros no haríamos tal cosa mala, o lo que sea. Y si Dios no responde como nosotros queramos a la petición, esta humildad y entendimiento de quién es Él nos va a rescatar de caer en desánimo y pensar que la oración no sirve. Aquí vemos que aunque el motivo de Abraham fue muy bueno, su intercesión fue equivocada. Porque en verdad solamente había una persona justa en toda la ciudad, su sobrino Lot. Entonces su intercesión fue de una manera equivocada. Pero fíjense, Dios no le reprendió. ¿Ven? Dios no le reprendió. Dios le escuchó en su intercesión y le respondió. ¡Qué ánimo! A veces oramos y sin saber oramos equivocadamente. Y aunque Dios no va a cambiar su voluntad porque oramos equivocadamente, no nos reprende. Dice, así es mi hijo, sigue orando, sigue implorando, sigue rogándome, sigue con insistencia. Eso me gusta. Y vemos aquí al final, en el versículo 33, Abraham no argumentó con Dios para siempre, terminó, se fue a su lugar, parece contento con la respuesta que Dios le había dado, confiando que ahora yo he intercedido, ahora lo que Dios hace es lo correcto. Ya. Es la otra cosa que necesitamos en nuestras oraciones. A veces oramos y oramos, pero a veces no sabemos cuándo decir, estaré contento con cualquier respuesta. Eso sí es difícil. Las dos cosas. Tenemos y debemos el hecho de implorar con insistencia, argumentando bíblicamente con Dios. Pero al final de cuentas, cuando Dios decide qué hacer, ya, lo aceptamos. Porque Dios es Dios y nosotros no lo somos. Entonces aquí Abraham habló con Dios como amigo, como hijo.
pero siempre tomando en cuenta de que estaba hablando con Dios, el creador y soberano de todo el universo, el Dios que siempre hace lo correcto. Pero aún así, con temor, con humildad, Abraham sí oró. Abraham oró de manera fuerte, de manera insistente, implorando a Dios por la salvación de los justos en la ciudad. Necesitamos el mismo equilibrio, hermanos. Necesitamos orar con insistencia. Necesitamos orar con fuerza. Necesitamos interceder por otros y sus necesidades. Pero humildad y temor. Nunca tomando el lugar de Dios y diciendo o pensando, bueno, si yo fuera Dios, lo haría de manera diferente. Si tú fueres Dios. Ok, sí tienes el derecho de implorar a Dios. Sí tienes el derecho aún de usar argumentos bíblicos de por qué Él necesita responder. Pero hazlo correctamente. Hazlo bíblicamente. Con humildad. Y entendiendo que Dios siempre hace lo correcto. Pero en cuanto a la aplicación de esta historia a nuestras vidas, yo creo que es muy importante que no solamente nos enfocamos en nosotros y nuestra intercesión por otros, aunque por supuesto esa es parte de la aplicación, sino que también pensemos en una intercesión mucho más grande y perfecta. Cuando hablamos de la intercesión, cuando hablamos de alguien implorando a Dios por el bien de un pueblo, que antes de pensar en nosotros y la manera en la cual nosotros deberíamos orar, tenemos que pensar en Cristo. Por eso cantamos esos himnos antes, para prepararnos. Solamente tenemos un mediador, un intercesor perfecto, quien está a la diestra de Dios, constantemente intercediendo por nosotros, constantemente implorando a su Padre por el bien de nosotros, su pueblo. Él es el mediador perfecto que tomó nuestro lugar cuando murió. Cuando tomó sobre sí todos sus pecados, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué fuerte, ¿no? No hay una más grande intercesión. No hay una más gran obra de un mediador que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tomó nuestros pecados y pagó por ellos. Por eso la persona que piensa, bueno, no soy muy malo. Realmente no soy muy mal pecador. Estás menospreciando la obra de Cristo en la cruz por ti. O si dices, bueno, yo puedo hacer buenas cosas para pagar por mis propios pecados. Bueno, primero, no puedes. Y segundo, estás menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Cristo hizo todo para lavarnos nuestros pecados. Y si tú no entiendes lo que Cristo ya ha hecho, o si no estás confiando plenamente en su obra y no en nada más, ese es el primer paso que tú necesitas tomar antes de que sigas pensando en la oración y la intercesión. Porque tú no puedes orar a Dios y esperar respuestas si no eres su hijo. A pesar de lo que tus papás te dijeron, a pesar de lo que muchas iglesias de México dicen, si no eres hijo de Dios, Dios no te escucha. Y no todos son hijos de Dios. Solamente la persona que se ha dado cuenta de la grandeza de su pecado en contra de Dios. Solamente la persona que entiende que en sí mismo no hay salvación, sino solamente condenación. Somos la persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe únicamente en Cristo, completamente aparte de sus buenas obras, puede ser salva y tener una relación con Él y poder hablar con Él e implorarle por sus necesidades. Así que si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es tu mediador, hoy es el día para conocerle, para dejar atrás tus mejores intentos y postrarte a los pies de Dios en arrepentimiento y fe. Y solamente cuando lo haces, cuando Dios te salva y ya eres cristiano, solamente así puedes orar a Dios, interceder por ti mismo, interceder por otros.
Porque la única razón por la cual tenemos acceso a Dios es por medio de Cristo. Y nosotros mismos no podemos. Tan sucios con pecado, que no podemos entrar en la presencia de Dios. Solamente lavados en la sangre de Cristo, orando por medio de Él, podemos hablar con Dios y recibir sus respuestas en nuestras vidas. Entonces, después de entender este gran privilegio, después de descansar en el hecho de que el Hijo de Dios es nuestro mediador e intercede por nosotros constantemente, entonces ya podemos pensar en nosotros y la aplicación para nosotros. Nosotros que somos hijos de Dios y amigos de Dios, tenemos acceso a Dios. Podemos interceder a nuestro Dios. Podemos implorarle por las necesidades de la vida y para el bien de otras personas. Como los hijos y amigos de Dios, no deberíamos tener ningún miedo de orar a Él e interceder a Él. Aun si, por ejemplo, a veces no sabemos cuál es su voluntad, tú dices, ¿cómo puedo orar por la salvación de mi hijo si yo no sé si Dios le ha escogido? Pues no importa para nada si sabes si Dios le ha escogido o no. Ora por él. Con insistencia. Implora a Dios por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por tu hermano, por quien sea. Es como Pablo en Romanos 10. Pablo dijo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, Pablo sabía muy bien que no cada judío iba a ser salvo. Entonces, Pablo sabía que la nación de Israel entera no iba a volver a Dios. Pero de todos modos intercedió por todos ellos. Que nos dice que a veces no sabemos quién Dios va a salvar y quién no. Eso no importa para nada. Intercede por todos ellos. Implora a Dios. Usa los argumentos bíblicos. Y ora por esas personas. Intercede por esas personas. Necesitamos más cristianos que oren con fuerza. Necesitamos más cristianos que oren con fuego, con insistencia, con confianza, con fe. Como Abraham lo hizo aquí para los justos en Sodoma y Dios respondió. Necesitamos creer más cuando oramos. Oh, sí oramos. En privado, en la iglesia. Las palabras salen y no creemos nada de lo que estamos diciendo. O no creemos que Dios va a responder. Necesitamos creer más. Necesitamos entender nuestro derecho de implorar a Dios ante su trono porque somos los amigos y los hijos de Él. Porque Cristo es nuestro intercesor perfecto. Nuestro mediador perfecto. Necesitamos orar y rogar e implorar a Dios que salve a nuestros hijos. Que salve a nuestros familiares. Que salve a nuestros amigos. Que proteja a nuestros hermanos. Que cambie nuestra iglesia. Que avive su obra en medio de los tiempos. Necesitamos más cristianos intercesores que entienden cómo hacerlo. Que tienen la carga para otras personas. Y no solamente para sí mismos y sus propias necesidades. Pero vemos aquí en esta historia, Abraham no estaba orando por sí mismo, ¿verdad? Por eso hablamos de intercesión. Estaba orando por otros, por Lot, por los justos en Sodoma. A veces nuestras oraciones son muy egoístas. Que no hay nada malo de orar por nosotros mismos. Tenemos que orar por nosotros mismos. Pero no siempre, no en cada instante. Es muy egoísta. Necesitamos orar también por otros. Hermanos, que nosotros también seamos cristianos intercesores por otros, por nuestra iglesia. Esa iglesia necesita aprender la importancia de orar y orar en esta manera, implorando a Dios con insistencia, porque somos sus hijos y sus amigos. Porque Cristo intercede por nosotros, porque oramos con confianza. La confianza de que Dios siempre hace lo bueno y lo correcto. Si tú piensas que no puedes hacer nada para Dios en esta iglesia, debido a tus enfermedades, o debilidades, o edad, o lo que sea, una cosa que sí puedes hacer es aprender cómo interceder por tus hermanos.
por tu iglesia. Porque este ministerio de la oración intercesoria es absolutamente esencial en cada iglesia. Que oremos así, hermanos. Que Dios permite que nuestra iglesia esté llena de cristianos intercesores que imploran a Dios por la salvación y las necesidades de otros. Vamos a orar. Nuestro Padre, escucha nuestra petición. Escúchanos, Señor. No nos acercamos a ti porque somos buenos, porque somos perfectos, sino porque tú nos has salvado y nos has lavado por la sangre de Cristo. Y por eso, en su nombre, confiando en sus méritos, venimos a ti para pedirte que tú nos enseñes cómo orar, cómo implorar, cómo rogar, cómo interceder. Señor, tú sabes muy bien que la oración, la intercesión es algo que nos falta como cristianos y como iglesia. Necesitamos pasar muchísimo más tiempo en oración, empezando conmigo como pastor, hace toda la congregación. Más tiempo en oración. Más tiempo intercediendo por otros, basando todo en quién eres, en tu carácter, en tus atributos. Y por eso orando con confianza que vas a responder correctamente. Señor, haznos ser cristianos que interceden correctamente. Haznos ser cristianos que entienden cómo interceder por otros. Queremos tener una iglesia que intercede unos por los otros. Que no olvidamos a nuestros hermanos entre semana. Que no ignoramos a nuestros hermanos entre semana. Que no nos enfocamos tanto nosotros y nuestras necesidades entre semana que ya no pensamos en nadie más. Señor, danos una iglesia que sabe cómo interceder por otras personas. Enséñanos. Ayúdanos a no salir de aquí el día de hoy y olvidar todo eso. Convéncenos, pero no solamente ahorita. Convéncenos también la noche, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año. Para que sigamos orando e intercediendo. Te pedimos el nombre de nuestro mediador, de intercesor perfecto, el Salvador Jesucristo. Amén.